Gracias, Señor Jesús. Una bienvenida para todos mis hermanos, una vez más, y para todos los hermanos de las redes sociales en Colombia y en el mundo entero. Felicitaciones a todos los que están ahí y vamos a la palabra de Dios. La prueba es el sufrimiento para alcanzar victorias. La prueba es el sufrimiento para alcanzar victorias. Me pregunto yo y me preguntaba yo a la luz de la Escritura, ¿por qué algunas personas sufren más que otras? Porque es así. ¿Por qué unas personas sufren más que otras? Alguien podría decir, bueno, a la mayoría sufre porque están en pecado. Pero a la luz de la Biblia yo encuentro personas sufriendo sin haber cometido errores delante del Señor, sin haber pecado. Y entonces, ¿por qué sufre la gente? El sufrimiento es una circunstancia que solo lo entenderemos cuando estemos en el reino de los cielos. Hay niños que sufren mucho el rigor de la guerra. Hay muchos niños que sufren el hambre y no están pecando delante del Señor. Entonces, el sufrimiento es algo que lo tenemos que entender todos, pero que Dios, en medio de su sabiduría, Él nos da a nosotros palabra para que nosotros entendamos cada día que Él es el sabio. Amén, hermanos. Él es el sabio. Él es el dueño de la vida. Génesis capítulo 37. Buscamos Génesis capítulo 37. Hace algunos meses, creo que años, aproximadamente unos 2 años que no predicamos sobre este pasaje bíblico. Y si le digo más. Pero en este capítulo encontramos a un muchacho de tan solo ¿cuántos años? En el versículo 2. ¿De cuántos años? De 17 años. A ver, un joven que tenga 17 años acá, por favor. ¿Hay alguien? ¿Ah? ¿Cristian? ¿Usted tiene 17 años? Venga para acá. ¿Ven? ¿No? ¿No quiere? Una joven. No, solamente para mostrar que tiene 17 años, no más. Era eso, nada más. Bueno, 17 años. Y de 17 años comenzó a sufrir. ¿Me están entendiendo? ¿A los cuántos años comenzó a sufrir? A los 17. Ahora, él tenía todo en su casa. Su mamá ya había muerto. Eso es triste en la vida de José. La pérdida de su mamá es algo incalculable. Pero tenía a su papá que lo amaba. Tenía a su papá que lo quería. Pero tenía unos hermanos que eran malos y que hacían maldades entre la gente que vivía en ese entonces.
Pero su papá le regaló, ¿qué le regaló? Una túnica de colores. Escúcheme, hermano, eso representa en este día como un celular de los más finos que usted pueda existir en este tiempo. Vale, creo que 4 o 5 millones de pesos un celular de esos. Porque las telas de colores de ese entonces eran costosísimas, porque la tinta no era tan fácil de procesar como en el día de hoy. Si hoy nosotros tenemos tintas, la hermana Nadia vende tintas, y ella por un color, no sé, por un kilo creo que vale 70, 80, 90 mil pesos. En ese entonces costaba muchísimo la tinta, y para hacer túnicas de colores se representaba mucho gasto, pero su papá se esforzó y le compró la túnica de colores a su hijo José porque lo amaba. Pero lo más bonito de todo esto es que José no solamente lo amaba a su papá, sino que también lo amaba el Padre Celestial. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora yo digo, y aquí es donde nosotros preguntamos, si papá me ama y si mi Padre Celestial me ama, entonces ¿por qué comienzo a sufrir? Porque hay dolor, porque hay sufrimiento en nuestra alma, porque tenemos que pasar los rigores de la vida que usted y yo a lo mejor hemos pasado. Yo he sufrido, no me gusta mucho hablar de mis sufrimientos, no me gusta callarlos. Yo puedo estar en el dolor físico que sea y me callo delante de ustedes, porque no me gusta hablar de mis enfermedades o de mis problemas o de mis sentimientos. Pero sufrimos. Y yo sé que hay hermanos que han sufrido mucho también. Sus hermanos dicen que le tenían envidia y que sus hermanos no podían hablarle pacíficamente, sino que lo gritaban cada vez que querían. Pero el Señor le dio a José un sueño. Y en ese sueño veía a José que estaba en el campo y que tenía su manojo de espigas, y que su manojo de espigas estaba bien firme, bien parado, pero que sus hermanos también estaban en el campo y tenían un manojo, y que el manojo de ellos se inclinaba hacia el manojo de ellos. Y no se necesitaron sabios para interpretar. Sus mismos hermanos fueron los que dieron la interpretación. Y ellos dijeron: reinarás tú sobre nosotros. Es decir, que ellos ya supieron lo que iba a pasar. Fueron ellos. No fue ni José, no fue el papá, no fue la mamá, no fue un sabio, no fue un brujo, no fue un hechicero, no fue un sacerdote, no fue un pastor el que dio la interpretación. Fueron ellos mismos, sus hermanos. Reinarás tú sobre nosotros. Y entonces lo odiaban más. Pero el Padre Celestial siguió dándole revelaciones a este hijo llamado José, y le siguió dando revelaciones de Dios, y soñó otra vez que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. ¿Y qué representa el sol y la luna? Significa papá, significa mamá, pero escúcheme, mamá ya estaba muerta.
Sin embargo, Jacob interpretó que papá y mamá se inclinarían a él. Esto significa que los muertos siguen viviendo. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Que los muertos no mueren, sino que siguen viviendo, porque dice Moisés y dice el Señor Jesucristo que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Mi papá murió, pero él no está muerto, él está en el cielo. Amén, hermanos. Su familia murió, su familiar murió, cualquiera que haya sido, probablemente si está con el Señor Jesucristo, está con Dios. Si se fue con Dios, está con Dios. Amén, hermanos. Pero está vivo, no está muerto. Entonces Jacob lo que está diciendo es: ¿será que nosotros nos vamos a humillar ante ti? Vas a reinar tú sobre toda la familia. Y lo que Dios en realidad estaba diciendo, porque eso fue lo que sucedió, es que no solamente papá y mamá se iban a humillar delante de él, no solamente los hermanos suyos se iban a humillar delante de él, sino que lo que Dios estaba diciendo era que habían muchos padres, muchas madres y muchos jóvenes, mujeres y niños que irían a humillarse ante José. Eso fue. Y las cosas siguieron ahí cuando ya hablaron del sueño, de la interpretación de los sueños. Quedaron pensando. Jacob pensaba. Jacob sí interpretó los sueños. Jacob meditaba en su corazón diciendo: hay algo que está diciendo Dios a través de estos sueños. Pero sus hijos se fueron a trabajar y ahora su José tenía que ser enviado, porque los muchachos, todos los otros muchachos eran malos, hacían obras malas. Entonces tocaba enviar a José para que diera el reporte de todo lo que ellos hacían, de todo lo que ellos hacían. Y él se va contento, feliz, obedeciendo a su papá. Esto es algo importante, porque en este tiempo, por ejemplo, hay muchos jóvenes que no respetan a los padres. Y esta es una decisión. Si los otros hijos de Jacob decidieron ser malos, casi que la razón es que José iba a seguir el camino de los hermanos. Por lo general, uno influye al otro y el mayor influye a los demás. Y aquí eran varios hermanos influyendo sobre José. Pero José no se dejó influenciar de la maldad de ellos, sino que sencillamente él dijo: yo voy a honrar a papá y a mamá, y yo los voy a obedecer, y yo los voy a querer, y ellos me aman a mí, yo los voy a amar a ellos. Esa fue la decisión de José, y es la decisión que todo joven debe tomar en este día. En el nombre del Señor Jesús, tiene que tomar esa decisión. Voy a respetar a papá y a mamá, y aunque ellos no sean los mejores, y aunque ellos tengan errores, nosotros tenemos que tomar la decisión de honrarlos en el nombre del Señor. Porque ¿qué dice la Biblia? Que ese es un mandamiento, y entre los 10 mandamientos dice la Escritura que ese mandamiento es el único que trae promesa, y la promesa es que tendrá larga vida sobre la tierra. Es decir, que vivirás sano, que vivirás sin enfermedades, sin problemas, y aparte de eso dice también que le irá bien y será prosperado económicamente. Entonces vale la pena servir a Dios, y vale la pena servir a los padres, y vale la pena honrarlos a ellos. Vale la pena. Probablemente
ellos no sean los mejores y tengan errores, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de honrarlos a ellos. Y José entonces fue enviado a vigilar a sus hermanos. Allá se fue el muchacho, empezó a buscar entre todas las haciendas que habían, buscaba por todo el camino, no los encontraba, hasta que de pronto alguien lo vio y dijo: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, te ruego que me digas dónde están. Ellos no están, pero sí estuvieron acá. Pero los oí decir que iban ¿para dónde? Para Dotán. Muy bien, hermano, para Dotán. Dotán, ¿y dónde está Dotán? Según el punto geográfico que tenían ellos allí, Dotán estaba muy lejos, pero no importa. Si mis hermanos están lejos, yo voy, porque mi papá me dijo que fuera hasta allá. Dices, tan increíble eso, ¿no? Porque hoy manda uno un muchacho, y los padres mandan a un muchacho. Ya tengo tiempo, gracias. Bueno, gracias. Y los mandamos, se manda un muchacho y el muchacho dice: yo estoy cansado, vaya usted. Y es capaz el muchacho de decirle eso a la mamá. ¿O será que no estamos viviendo en ese tiempo? Estamos viviendo en ese tiempo. Pero aquí este muchacho, ¿hasta dónde tengo que ir? Hasta Siquem. Listo, voy. Ah, no los encontré. Si hubiese podido volver y decir: papá, pero ahí no estaban. Y me dijeron que estaban en Dotán. Yo no voy a ir por allá, yo no voy a estar por allá. Pero el muchacho dijo: voy, porque amo a mi papá y mi papá me ama. ¿Cuánto alaban al Señor Jesús? Además, voy, porque mi Padre Celestial también me ama y yo le amo a Él. Diga gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. Entonces se planeó la muerte del muchacho. Se planificó la muerte del muchacho. Vamos a matarlo aquí. Aprovechando que llegó, lo vamos a matar. Pero su hermano Rubén: no lo matemos. No vamos a manchar nuestras manos con la sangre de nuestro propio hermano. Metámoslo a la cisterna. Pero la intención de Rubén era ¿qué? Llevarlo otra vez de vuelta a su papá. Un corazón noble en medio de toda la maldad de estos hermanos. Después vino la oportunidad, entre comillas, para ellos. Vienen los ismaelitas, gente mercader, gente que va llevando mercancía para Egipto. Oiga, esta es la oportunidad, vamos a venderlo, vendámoslo. Y le dieron 20 piezas de plata, se lo llevaron. El dolor vino para José, la angustia vino para José, la desesperación vino para este hombre. No me lleven, no me aparten de mi papá, no quiero separarme de mi papá, yo amo a mi papá, no, yo quiero a mi papá. Y lo llevaron con toda su fuerza, pero también le quitaron lo que su papá le había regalado. ¿Qué le había regalado? La túnica de colores, el celular de hoy, digámoslo así. La túnica de colores, pero los hermanos suyos hicieron algo profético y algo de bendición, aunque ellos no sabían. Cogieron la túnica, mataron un corderito, cogieron la sangre, la untaron sobre él, y esto representa cubrimiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre la vida de José. Esto representa. Ellos no sabían, ellos no tenían ni siquiera el más indicio,
pensamiento de eso, pero ellos lo hicieron guiados por el Espíritu Santo, digo yo, porque Dios quería que este hombre fuese cubierto por la sangre de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer en los momentos de peligro, en los momentos de dificultad. Todos nos tenemos que cubrir con la sangre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Cuando dicen amén, denle aplauso al Señor Jesús. Aleluya, gracias Señor. Déjenme tomar agüita. Que hoy me trajeron en abundancia, gracias. Gracias a los hermanos que me han traído la agüita, esa no se daña, la meto a la nevera y ahí sigue funcionando. Amén, amén. Entonces, ahora, él estaba cubierto, su ropa estaba cubierta con la sangre de Cristo, y aunque estaba siendo llevado a Egipto, y aunque se estaban llevando los hombres, eran los mercaderes que estaban llevándolo a Egipto, aunque sabían estos sus hermanos que lo iban a vender como esclavo allí a Egipto, y que pensaban ellos que allí iba a acabar su vida como un vil esclavo y que jamás lo volverían a tener en su casa, Dios estaba pensando otra cosa, y Dios tenía en mente otra cosa. Y aunque sus hermanos eran los que estaban actuando, en realidad no eran ellos. Dios mismo estaba actuando sobre José para que, llevándolo por medio de ese sufrimiento, alcanzar la victoria y un día fuera el rey, no solamente de un país, sino de todo el mundo entero, y fuera el Señor de todos los señores. En ese entonces era un hombre bendecido por el Dios de los cielos. Aleluya, gracias Señor. Por eso, mi hermano, si usted está sufriendo, si usted sufre, piense que a lo mejor esos sufrimientos son dados por Dios para algo bueno. Amén, hermanos. Y si no lo entendemos aquí en esta tierra, lo vamos a entender arriba en el cielo. Pero vamos a verlo. Vamos a ver la gloria de Dios. Porque ¿saben qué dice Santiago capítulo 1 versículo 2? Busque Santiago capítulo 1 versículo 2. Por favor. A ver, ¿quién encontró Santiago? ¿Qué dice? El capítulo 1, versículo 2. Todos, los que los tengan, 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, ¿qué dice el 3? 1, 2 y 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba, oiga esto, que la prueba, que el dolor, que el sufrimiento que usted tenga, pero confiado en Dios, creyendo en Dios, que dice, produce paciencia. Y el 4, ¿qué dice? Mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, que si usted sufre, eso le va a ayudar a desarrollar paciencia. Creo que eso he desarrollado yo, paciencia. Y me importa lo que me digan, y lo que me griten, y lo que me insulten, y lo que me digan determinados hermanos, porque hay hermanos que se me han levantado contra mí. Me importa, tengo paciencia. Amén.
Y la paciencia perfecciona. Y la paciencia hace que a mí no me falte nada. Oye, hermano, si usted quiere que no le falte nada, aprenda a sufrir y aprenda a desarrollar la paciencia, para que de esta manera sea perfeccionado. Y como dice Hebreos 10:34, para que un día alcancemos la herencia de parte de Dios. Y como dice Santiago capítulo 5 versículo 11, refiriéndose a Job en su sufrimiento, que Job sufrió y él soportó el sufrimiento, pero después Dios tuvo misericordia y le restauró nuevamente su vida, le restauró sus finanzas al doble y restauró su familia que la había perdido. Y escúcheme, la Biblia no dice esto, pero sí la tradición, Job no se casó con la misma mujer, porque la mujer que él tenía ya no podía tener hijos. La segunda le dio 2 y 3 hijos más. ¿Ustedes quieren bendición de Dios? ¿Queremos bendición de Dios? Desarrollemos la paciencia a través del sufrimiento. Pero entonces, ¿cómo hacemos para sufrir? Para soportar el sufrimiento, para soportar los problemas y los rigores de la vida. ¿Cómo hacemos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice que ellos, es decir, los hijos de Dios, lo vencieron, dice, vencieron con la sangre de Cristo y el poder de la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, así se puede, hermanos. El poder de la sangre de mi Señor Jesucristo, el poder de la palabra. Usted lee palabra, usted se cubre con la sangre del Señor Jesús. Usted va pasando las pruebas, porque dice este Apocalipsis 12:12 también, que Satanás está buscando la manera de destruirle, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero nuestra fe no se puede debilitar. Apocalipsis capítulo 18, versículo 20, dice que el Señor nos justifica. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Alguien que busque Apocalipsis 19, 6. ¿Quién encontró Apocalipsis 19, 6? Amén, gloria a Dios. Mire, hermanos, después de tanto sufrimiento que hayamos tenido aquí en esta vida, no nos importa, porque vamos a tener arriba la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a gozar, como dice el versículo 7, en las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? En las bodas del Cordero vamos a estar disfrutando la presencia de Dios. Ya hubo hombres que dieron testimonio del sufrimiento, que no les importó el sufrir por la causa de Cristo. Y era uno de ellos, Pablo y Silas, en Hechos capítulo 16, versículo 25 en adelante. Dice que ellos fueron azotados con varas y se los llevaron a una cárcel y les pusieron cadenas en las manos y les pusieron un cepo en los pies que parecía que se los partían, y luego los metieron a un sótano allí con el cepo y con las cadenas en sus manos, y ellos cantaban y oraban dentro de esa cárcel, adoraban al Señor Jesucristo. Y de repente, que ellos estaban sufriendo pero adorando a Dios, ellos dice la palabra de Dios, que de repente
repente un movimiento estremeció la cárcel y las cadenas de las manos se rompieron y los cepos también se liberaron los pies de los apóstoles y quedaron libres por el poder de Jesucristo cuando ellos adoraban y glorificaban al nombre de Dios en medio del sufrimiento. Aleluya, gracias Señor Jesús. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, sufrir, pero con paciencia. Amén, hermanos. Con paciencia. Como dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Como dice uno de los versículos de Mateo capítulo 26, que mientras Jesús estaba comiendo con los discípulos, después de que tomó la cena, entonces dice, cantaron himno y se fueron al huerto de los olivos de Getsemaní. ¿Y para qué se fue allá? Jesús sabía que iba a ser ultrajado, que iba a ser golpeado, que iba a ser destruido físicamente. Jesús sabía que iba a pasar por sufrimiento, por dolor, por angustia. Jesús sabía que le iban a colocar una corona de espinas en su frente. Jesús sabía que lo iban a flagelar y lo iban a colgar en una cruz y iban a atravesar sus huesos, su carne, en una cruz con enormes puntillas, y luego lo iban a levantar en esa cruz, y luego esa cruz caía en un hueco, y eso hacía más fuerte el sufrimiento para Jesús. Pero no le importó porque nos amaba a nosotros. Jesús dijo, yo he sufrido, ustedes también, pero confíen, yo he vencido al mundo y ustedes también van a vencer. Y nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a vencer, pero ante todo vamos a ser bendecidos cada día más. El Señor nos va a dar más de sus bendiciones. El Señor va a estar más al lado nuestro, así como José, después de todo ese sufrimiento, después de toda esa cárcel que tuvo injustamente, pudo haberse llenado de resentimientos contra sus hermanos y tomar venganza contra ellos. No lo hizo cuando estuvo como hombre grande. Entonces ahora, después de que los vio, efectivamente les hizo reconocer su pecado, pero después les dijo llorando, ustedes son mis hermanos, yo estoy aquí, pero en realidad el que me puso aquí fue Dios para la salvación de ustedes. Así que no peleen entre ustedes, porque Dios lo ha permitido. Amémonos. Y lloraron y se abrazaron y lloraron todos llenos de alegría, porque Dios los había bendecido. Dígale, Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, Jesús. Te agradezco, mi Rey precioso, Jesús, por la vida que me has dado, Dios mío, Señor. Por esta palabra que tú nos has dado, Dios mío. Danos fuerzas en medio del sufrimiento. Danos fuerzas en medio de las situaciones difíciles. Maravilloso Jesús, yo te alabo, Rey. Yo te doy gracias, Cordero de Dios. Yo te agradezco, Padre amado, Dios mío, Señor del cielo. Oh Padre amado, en esta hora, en el nombre maravilloso de mi Señor Jesús, te adoro, mi Rey. Te adoro, mi Cristo amado, Dios mío, Señor. Te adoro, Padre precioso, Salvador del cielo.
Te adoro, mi Rey mío, aleluya, santo. Gracias, Dios. Mira el sufrimiento de aquel hermano, de aquella hermana, Dios mío, Señor. Mira, Padre Celestial, por la parte que esté sufriendo cada persona, Dios mío, desarrolla paciencia en ellos y perfección en ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Perfeccionamiento, Padre amado, Dios mío, ten misericordia de aquel que está postrado en una cama, Dios mío, Señor. Ten piedad de aquel que está, Dios mío, Señor, oh Dios, con una enfermedad en un lecho desde hace tiempo y que seguramente me está oyendo a través de las redes sociales. Oh Señor amado, Dios mío, levanta esa persona, Dios mío, Señor. Oh Sabajanda Lía Saya, Padre, tócalo con tu Espíritu Santo. Toque esa vida, toque esa vida, toque esa vida en el nombre de Jesús. Maravilloso Jesús de Nazaret, levanta esta persona postrada, Dios mío, Señor, en una silla de ruedas, Padre amado, Dios. Jehová Dios del cielo y de la tierra, aleluya, mi Señor. Oh Dios, haz el milagro, Jesús, haz ese milagro, Jehová Dios del poder, haz ese milagro, Padre amado, Dios mío, Señor, así como restauraste la vida de Job, Dios mío, restaura esa vida en el nombre de Cristo Jesús. Restaura las personas que han pasado sufrimiento acá en esta iglesia, Dios mío, Señor, y que han perdido muchas cosas. Restáurales ahora por el poder de mi Señor Jesús. Gracias, Rey, gracias, aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias. Ayúdale, Dios mío. Te adoramos y te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La hermana María Luisa va a orar por las ofrendas y los días del Señor. Gracias, Señor Jesús, te adoramos, aleluya. La gloria, la alabanza. Ay, Jesús de Nazaret. Yo me las continué.